Le dije, de ninguna manera. Dije, por Dios, están totalmente... No, ella no se va de aquí, ella se queda aquí. Tiene que descubrir qué es lo que le sucede. Christine pasa la noche en el hospital y a primera hora de la mañana su médico pide que se le haga una tomografía de abdomen. Cuando llegan los resultados, le dicen a Christine que debe ver a un ginecólogo de inmediato, pero no le dicen por qué. Estaba aterrada, no sabía qué esperar. Y entonces, un hombre gigantesco que parecía un matón o un jugador de rugby entró a mi habitación y me dijo con una expresión muy dulce: «Hola, soy el doctor Spataro». Recibí una llamada de la sala de emergencias diciendo que necesitaban mis servicios para una consulta. Era el ginecólogo de guardia ese día. Y me dijo: «Bueno, querida, haremos que te sientas mejor. No deberías estar sintiendo este dolor». Y le creí. Supe que él llegaría al fondo de la cuestión. Le expliqué a Christine que la tomografía revelaba que tenía una masa pélvica grande y compleja. Él creía que el dolor que sentía se relacionaba con esa gran masa retorcida. Por la tomografía, el doctor Spataro puede ver que la masa parece haber crecido desde el ovario izquierdo de Christine. Lo que no puede decir es si es cancerígena o no. La única forma que yo tenía de darles todas las respuestas que buscábamos era con una cirugía, extrayendo esa masa y estudiándola para saber qué era. Los médicos encontraron una gran masa que crece en la cavidad abdominal de Christine Lupinacci y no saben si es cáncer. 2 días después de que llegó a la sala de emergencias, Christine se somete a una cirugía para que le extirpen la masa. Cuando la llevaban a cirugía, ella estaba muy asustada, muy asustada. Nos quedamos esperando. Tenía miedo por mis hijas. Me aterraba pensar que crecerían sin una madre. Era horrible. Hicimos una incisión que empezaba justo debajo del ombligo, de unos 20 centímetros de largo. Cuando llegamos a la cavidad abdominal ya se podían ver 2 partes de esta masa. Ambas partes crecían desde el ovario izquierdo. Quizá mientras hacía ejercicio una de las masas se rompió, y eso debió ser la causa del inicio de todo el dolor que la hizo venir a la sala de emergencia. El doctor Spataro extrae las masas y se las envía al patólogo para que las analice. Primero pensé que era un tumor benigno. Nos preparábamos para cerrar la incisión de Christine. Pero cuando estábamos a punto de empezar a suturar, el patólogo me llamó y me dijo que el tumor de Christine era maligno. Era cáncer de ovario. El cáncer de ovario comienza cuando las células de uno o ambos ovarios se dividen y crecen fuera de control, lo que genera un tumor. Este finalmente se propaga y daña los tejidos u órganos circundantes. El tumor de Christine era enorme y parecía haberse diseminado mucho por todo el cuerpo. Me di cuenta de que Christine enfrentaría una batalla difícil. A Christine se le había advertido que si se trataba de cáncer de ovarios, también tendríamos que extirpárselos, y al útero con su cuello. Una cirugía exploratoria de 1 hora se convierte en una histerectomía de 6. El doctor Spataro extirpa el útero con su cuello y los ovarios de Christine y todo lo que puede extraer del tumor. Luego bajé a hablar con Jean en la sala de espera. Lo llevé a un costado oscuro de la sala y le informé el diagnóstico. Se me aflojaron las rodillas y caí al piso. Vi que a mi cuñado se le aflojaron las piernas y pensé que mi hermana se había muerto en el quirófano. ¿Qué voy a hacer sin mi hermana? No podía ser. Ella era mi mejor amiga. ¿Qué haré sin ella? Parte de mí se murió ese día. Algo dentro mío ya no está allí. Llevan a Christine del quirófano a una sala de recuperación.
Unas horas más tarde se despierta. Agradecí despertarme y ver a mis hijas y a mi esposo. Se la veía terrible, tenía tubos en la boca. Me preguntó, ¿qué pasó? Y le contesté, bueno, Chris, fue como la Tercera Guerra Mundial dentro de tu cuerpo. Te sacaron muchas cosas malas. Vino el doctor Spataro y me dijo que tenía cáncer de ovarios. Sentí que me sacaban un gran peso de encima. Parece una locura, pero de alguna manera eso era la prueba. No estaba loca, tenía cáncer. Christine queda internada en la unidad de cuidados intensivos 11 días recuperándose. La sorprende que junto con el tumor se fueran sus dolores. La primera vez que me levanté, las enfermeras me llevaron a caminar por el hospital. Si no hubiera sido por las grapas de la incisión, hubiera intentado dar volteretas porque todos los síntomas habían desaparecido. Las molestias que había padecido, el dolor de espalda, la presión y todo lo demás se relacionaban con el tumor de la pelvis. Aunque le extirparon el tumor, Christine no está a salvo del cáncer aún. El doctor Spataro le explica que necesitará quimioterapia para destruir todas las células cancerígenas del cuerpo. ¿Funcionaría la quimioterapia? ¿Y si no lo superaba? Noté que mis hijas, no sé, me miraban con atención. Íntimamente pensé, están tratando de recordar, están tratando de retener imágenes mías por si me muero. Pero después de 7 meses de quimioterapia, Christine recibe las mejores noticias que podía esperar. Aparentemente el cáncer está en remisión. Me di cuenta de que vería las sonrisas de mis hijas al día siguiente. Ya pasaron 4 años desde la operación y hoy Christine sigue sin sufrir de cáncer. Es como si mi hermana nunca hubiera tenido cáncer de ovarios. Ahora su voluntad de vivir es más fuerte y su visión de la vida es diferente. Tiene una segunda oportunidad. Pero estuvo cerca de morir. Durante meses a Christine le diagnosticaron todo menos cáncer. Ella y su familia se preguntan por qué no se lo detectaron antes. Cuando descubrimos que tenía cáncer y pensamos en retrospectiva lo enferma que había estado, era espantoso pensar cómo no pudieron descubrirlo antes. Y tuvo que pasar por todo esto. No le creímos todos los problemas que sufría y odié a los médicos por decir que solo era enfermedad de Lyme o que era mononucleosis, cuando podrían haberla tratado hace años. Alguien hizo las cosas mal, todavía me molesta. Me indigna. Es algo que me enloquece. Si el tumor no hubiera estallado, hubiera seguido creciendo dentro de ella y finalmente la habría matado. Viéndolo en retrospectiva, yo era totalmente pasiva y pensaba que los médicos eran Dios. Estaba muy enojada con los médicos por no haberlo detectado. Era gigantesco. Si solo me hubieran hecho una ecografía o más radiografías. No creo que siga enojada. Y creo que como ya estoy cerca de los 4 años de supervivencia, ya no estoy tan enojada. Cuando se tiene una masa creciendo, digamos en un área limitada, un área pequeña, al crecer irrita tejidos y nervios, lo que nos causa dolor. Nos damos cuenta de que algo anda mal. En los casos de cáncer de ovarios, estos tumores pueden llegar a un tamaño muy grande antes de que alguien los note. Con la cirugía, la probabilidad de supervivencia era de 30% o menos, y Christine es de las que vencen las probabilidades. Ella está viva. Lo demás es un premio extra. El cáncer me enseñó a ser quien tiene el control de mi salud y no solo una observadora. Me enseñó a escuchar a mi cuerpo. Estoy agradecida por cada momento de cada día. Y la vida es buena. La vida es buena, de veras. Christine tuvo que desmayarse en su propia casa para que los médicos le encontraran el cáncer.